Muy buenas noches con todos ustedes. Mi nombre es Silvia Huiz Alvarado. El día de hoy voy a compartir con ustedes respecto a la pensión de alimentos y la tenencia y régimen de visitas. Agradezco la invitación a Access Capacitaciones por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco de experiencia, ya que hace unos años atrás, del 2015 al 2017, me he desempeñado como juez de paz letrado en la jurisdicción del Callao, y posterior al 2017 hasta la actualidad me desempeño como fiscal adjunta provincial penal, también en el ámbito, en los casos de violencia familiar que están relacionados también de alguna forma con los temas de los alimentos y la tenencia y régimen de visitas. Y bueno, entonces lo que más que todo voy a compartir con ustedes va a ser un poco de experiencia. Voy a dictar este curso el primer tiempo, unos 20 minutos antes de culminar el curso. Me gustaría que ustedes puedan participar con sus preguntas. Y bueno, yo estaré llana para absolver en todo lo que fuera posible en el tema abordado. Voy a iniciar entonces la exposición con el tema de la pensión de alimentos. Entonces, me observan las diapositivas, ¿cierto? Voy a ver acá. A ver. Bien. Bien, como, a ver, esto, ¿qué es esto? Bien, ya. Vamos a ver, pues, el tema de la pensión de alimentos ahora, en esta época, a raíz del COVID, ¿no? Ha generado de todas formas, estando la situación del estado de emergencia, el aislamiento y confinamiento obligatorio, de todas maneras ha tenido un impacto económico, toda vez que se ha exigido la restricción de los derechos del trabajo, del libre tránsito, y esto pues ha afectado negativamente el bolsillo de todos los ciudadanos. Es así que el INEI ha señalado que existe una tasa de desempleo durante este primer trimestre a raíz del COVID, siendo un total de 887,000 personas desempleadas. Esto, de todas formas, en esta nueva situación del COVID, va a generar pues este impacto negativo, y para ello es importante tener en cuenta qué acciones tomar frente a ello. Partiendo por el tema de la pensión de alimentos, hay que señalar que esto se encuentra regulado tanto en el Código Civil como en el Código del Niño y de Adolescentes. Hay que tener en cuenta que lo que regula en el Código Civil, para continuar con el dictado de clases, voy a que todos ustedes apaguen sus micrófonos a efectos de que no pueda existir ninguna interferencia en la exposición y sus demás compañeros puedan escuchar tranquilamente. Bien, entonces, cuando hablamos de los alimentos hay que tener en cuenta que estos están regulados tanto en el Código Civil como en el Código de Niños y Adolescentes, casi en el mismo tenor, simplemente que en el Código de Niños y Adolescentes va a adicionar la protección a la madre gestante, a la mujer gestante, pero en general el concepto básico es la asistencia para que sea posible que esa persona pueda sobrevivir, ¿no? Ofreciéndole un sustento en cuanto a la habitación, el vestido, la educación, la instrucción, la capacitación para el trabajo, la asistencia médica y psicológica, incluso la recreación. Y estos mismos elementos están constituidos tanto para el niño, niña y adolescente como para una persona adulta. Cuando yo me refería a lo que establecía el Código Civil, está señalando que estos alimentos corresponden
tanto entre cónyuges, ¿no? Entre ascendientes y descendientes y los hermanos. Esto se debe al principio de reciprocidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alimentos, no solamente estamos hablando del menor de edad, sino también hoy en día incluso ya es más concurrente ver demandas de alimentos del padre hacia el hijo, ¿no? Sobre todo estos padres cuando están en una situación de adulto mayor o estado de vulnerabilidad y existe una realidad en la cual a veces los hijos, teniendo la solvencia económica, son indiferentes a estas situaciones para asistir a los padres, incumpliendo con el principio de reciprocidad. Dentro del tema de la pensión de alimentos hay que tener en cuenta que se considera que no es una sentencia de cosa juzgada, porque esta puede variar en el tiempo. Y efectivamente, pues en el transcurrir del tiempo, la fijación de la pensión de alimentos a través de una sentencia puede variar, ya sea a través de una nueva acción, que sea una reducción, un aumento, una exoneración o un prorrateo. ¿De qué va a depender todo esto? Todo ello muchas veces va a depender de la condición económica, las posibilidades en las cuales se encuentra el obligado, así como las necesidades que requiera el beneficiado de los alimentos, ¿no? Siempre se va a trabajar bajo esas dos variables. La exoneración de la pensión de alimentos hay que tener en cuenta que esto, como les señalo, va a ser por una de las razones porque el obligado no puede atenderla porque está de por medio el peligro de su propia subsistencia. Ya sea, por ejemplo, ha habido casos en los cuales el demandado está cruzando una crisis en su salud en cuanto se le ha detectado un cáncer, y entonces todo esto conlleva pues a un tratamiento costoso e incluso a veces tener que solicitar un descanso laboral, y definitivamente esto va a reducir sus ingresos. O de repente aquella persona que ha tenido un accidente de tránsito, un accidente de trabajo y haya perdido alguna de sus extremidades, definitivamente va a existir un cambio en la situación, en la forma como esta persona, este obligado, iba percibiendo los ingresos. En el otro supuesto donde es posible plantear la exoneración de la pensión de alimentos es cuando desaparece el estado de la necesidad del alimentista, ¿no? Entonces, en el primer elemento vemos, de acuerdo a las circunstancias del obligado, y el segundo elemento también podría ser posible que haya desaparecido el estado de necesidad del alimentista, ya sea porque ya dentro de la mayoría de edad ya obtuvo una carrera profesional. Estos son los casos más concurrentes. Luego vamos a ver en relación a la extinción de la obligación alimentaria. Esta efectivamente se da ya sea por la muerte del acreedor, ¿no? O del beneficiario con los alimentos, o del obligado, por cualquiera de los dos. Respecto al prorrateo de los alimentos, que esta también es una acción en la cual, ¿quién podría solicitarla? Puede ser pues el obligado, el obligado en acudir la pensión de alimentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de un padre que durante el tiempo ha procreado algunos hijos en diferentes familias. Supongamos en el 2015 tuvo un hijo con fulana, en 2016 con mengana, y bueno, y así sucesivamente. Supongamos que llega a tener 4 hijos en diferentes familias. Muchas veces muchas veces no es usual que la relación actual te demande por alimentos, sino las anteriores, ¿no? Y sucede pues que los hijos anteriores a la relación actual del obligado son los que suelen pedir la pensión de alimentos. En estas circunstancias muchas veces se apersona el proceso el demandado, y lo que suele ofrecer como medios probatorios es de que ella tiene una carga familiar. Esta carga familiar se constituye pues tanto por el hijo actual con la relación vigente en el momento, como los hijos anteriores con diferentes personas.
Entonces, muchas veces, pues, adjunta de repente la partida de nacimiento, de repente con otro que haya celebrado una conciliación, de repente con otro que haya celebrado una sentencia. En algunos casos, como les digo, va a haber en que no ha celebrado ni conciliación, ni una sentencia, o se haya efectuado una sentencia. Entonces, bastará el hecho de que esta persona se constituya y demuestre esos medios probatorios. En esas circunstancias, incluso, el juez de paz letrado lo que debería de hacer, ¿no? En atención al principio de flexibilización y con la finalidad de lograr una sentencia justa, ¿no? Incluso podría esta convertirla a un prorrateo de alimentos, a efectos de que todos los hijos, de manera equitativa, puedan percibir una pensión de alimentos. Incluso, a veces vienen las dificultades porque en algunos casos es con porcentaje, otros con montos fijos, y a veces existe una diferencia entre los montos cuando todos concurren en ello. Entonces, ahí es donde, bueno, va a depender mucho la situación en la que se encuentra el demandado, ¿no? Si tiene un trabajo permanente bajo subordinación en una empresa, existe sobre todo esa constancia, permanencia, será más viable será más viable que el juez pueda determinar un porcentaje. Y esto beneficia al demandante, ¿no? Porque el día que esta persona pueda ascender en el trabajo, efectivamente, consecuentemente se incrementará la remuneración y por tanto eso tendrá un impacto en la percepción de la pensión de alimentos. Y esto ¿qué va a generar? Que la demandante ya va a iniciar una nueva demanda de alimentos para el aumento de la pensión. Entonces, solamente cuando exista un obligado y varios beneficiados, podrá ser posible el prorrateo. En este caso tenemos varios, el demandante, perdón, claro, quien demanda es el demandado, ¿no? Y acá tenemos la figura de varios beneficiados. Pero también puede ocurrir la situación en que son varios los obligados. Caso típico podría ser en el caso de que una persona de 65 años decide demandar a su hijo, dentro de los 5 hijos que tiene, ¿no? Ella en situación de beneficiada, solicitud de alimentos en contra de uno de sus hijos. Este hijo se apersona al proceso y opción 1, puede allanarse y bueno, y asume la pensión de alimentos que pueda establecer el juez. Sin embargo, la opción 2 se ha visto muchas veces que este hijo más bien manifiesta al juez un poco de disconformidad porque señala de que él no es el único hijo y tiene conocimiento que la obligación es todos los hijos de manera equitativa deben de brindarle esa pensión de alimentos a los progenitores, que ahora se encontrarían en un estado de vulnerabilidad, estado de necesidad, y por el principio de reciprocidad les correspondería. Entonces, en ese caso, cuando el juez toma conocimiento de este nuevo hecho que alega el demandado, por ejemplo, ¿qué debería hacer el juez? Notificar a los demandados. Notificar a los otros hermanos, que, ojo, no han sido demandados, sin embargo, se incorporan al proceso como litis consortes necesario. ¿Por qué? Porque ellos tendrían una obligación igual que la del demandado, ¿no? Incluso tendrían una obligación legal. Entonces, a pesar que la demandante no los haya demandado a los demás, basta la comunicación que hace uno de ellos y los demás tengan esta obligación legal, ¿no? Por la condición de hijos,
Entonces, el juez va a valorar y probablemente va a definir una pensión de alimentos de manera equitativa, a efectos de que todos puedan concurrir a ofrecer una pensión alimenticia razonable y necesaria para la progenitora, ¿no? Progenitora o progenitor. Yo les comparto el caso que he tenido, entonces, pero la norma también señala que a veces el juez puede obligar a uno de ellos, sin perjuicio de que este hijo posteriormente haga o accione el derecho de repetición en contra de los demás hermanos, ¿no? Finalmente, lo que se busca con el prorrateo es siempre salvaguardar las necesidades básicas sobre los alimentos a favor del beneficiado en los alimentos. Luego, si van a hacer algunas preguntas, pueden tomar nota, o de lo contrario, podrían escribirlo en el mensaje, y yo cuando termino, a efectos de terminar, les podría absolver, ¿ya? Entonces, ahora, retomando el tema de la fijación de la pensión de alimentos, ¿cuáles son los criterios que debe tener el juez? Y que nosotros como abogados deberíamos siempre verificar que estos dos presupuestos hayan sido analizados, desarrollados, motivados razonablemente en una sentencia de fijación de pensión de alimentos. Dos elementos o dos variables que son la proporción a las necesidades de quien lo pide. Esto es un menor de edad. Tengo un menor de edad, supongamos de 0 a 3 años, que es lo que necesita, ¿no? Necesita los pañales, las atenciones constantes al médico, un control constante sobre su crecimiento. Estas son las necesidades de un menor. Se dice que las necesidades que requiere un adolescente, un joven, son mayores las de un menor. Por ejemplo, tenemos un joven de 17 años que está cursando la universidad, y una pensión de alimentos muchas veces asciende a 1.500 soles, más allá de los pasajes, de los libros y las copias que piden y todos los gastos que genera. Entonces, dentro de los criterios más sostenido, muchas veces que cuanto más años tiene el hijo, cursar una universidad va a generar más gastos. Entonces, el hecho es de que la proporción a las necesidades de quien los pide tiene que estar muchas veces se ha visto en las demandas de alimentos, solamente acreditan con la partida de nacimiento. Esto no es suficiente. Si bien en los casos de proceso de alimentos son considerados como los casos fáciles, porque como que de todas formas vas a ganar este caso porque ya está acreditado el vínculo consanguíneo de parentesco, y por tanto está la obligación legal. Incluso si el hijo no fuera reconocido, tiene la madre en representación del menor puede solicitar los alimentos, también señala la norma, pero esto solamente alcanzaría hasta los 18 años, ¿no? Incluso cuando el hijo no es reconocido. Junta la partida de nacimiento, donde solamente ella lo ha reconocido, y bueno, y el juez ordenará una pensión de alimentos racional. A lo que voy es de que no es suficiente ese vínculo, acreditar ese vínculo, sino depende. A lo que necesito es lo que se tiene que justificar, ¿no? Adjuntar, por ejemplo, los recibos de luz, agua, la renta del alquiler, donde se tiene que sobrevivir en un lugar, en un espacio con este menor, los gastos que se incurre en educación, también te habla de recreación. Por tanto, si el menor de edad está inscrito en una escuela de deportes, también habría que acreditar esos documentos, ¿no? Entonces, eso es necesario a efectos de que el juez pueda valorar cuáles son las necesidades del alimentista. El otro elemento
que es las posibilidades del obligado, ¿no? Entonces, muchas veces de repente el alimentista puede pretender que quiera solicitar una pensión de 3.000 soles, supongamos, ¿no? Yo en mi cargo de fiscal quisiera que, que el padre de mis hijos me solvente con 3.000 soles para mi único hijo. Sin embargo, eso no sería posible porque de repente el padre de mis hijos no tiene un trabajo, no tiene una profesión, tiene un trabajo independiente, supongamos, es un trabajador técnico, donde tiene trabajos eventuales, ¿no? Y no es tan igual a la de, a veces como un profesional, ¿no? Y más aún cuando tiene una trayectoria. Entonces yo, de repente como demandante, mi calidad de vida es más alta, ¿no? Y yo aspiro a que me cumplan con una pensión de alimentos también a ese nivel. Sin embargo, el obligado no tiene la misma condición, el obligado no tiene un mismo cargo que yo, el obligado no tiene una profesión igual que yo, el obligado, su remuneración con la justa se alcanza a la remuneración mínima vital. Entonces, por mucho que yo tenga un alto costo de vida, no podría exigir que el demandado asuma, pues supongamos, una pensión de alimentos de 2.000 soles, porque eso no se adecua a la realidad. Yo tengo que solicitarle de acuerdo también a las posibilidades del obligado. Si bien yo como progenitora, como madre, que tiene la custodia de este menor, puedo tener una buena remuneración y aspiro a que mi hija tenga una calidad de vida, sin embargo, esto tiene que también ser consecuente de quién es el obligado, ¿no? Entonces, y bueno, a veces justamente ahí el juez no va a otorgar lo que muchas veces la demandante desee. Por eso, ahí es donde también entra la reflexión donde muchos jueces en audiencia hacen reflexionar a la representante de alimentista en cuanto esta es una realidad, ¿no? Y sobre todo, eh, hacer reflexionar, porque muchas veces en audiencia se ve la insatisfacción de mujeres que son profesionales, administradoras, secretarias, donde ganan un mayor sueldo y de repente a veces, hace muchos años atrás, pues cuando se concedía una pensión de alimentos de 300 soles, 350 soles, le parecía algo irrisorio, insuficiente, hasta veían como un desgaste emocional haber cursado todo un proceso judicial. A ellas le llamaban, es una miseria que no les alcanzaría porque ellas pagan hasta más en un departamento, ganan más, pero esa es la realidad, ¿no? Por eso señalo, todo depende también las posibilidades del obligado. Y no solamente a cuánto percibe el obligado, sino también el obligado qué cargas tiene, ¿no? De repente puede ser también el obligado o la obligada que sí ostente un trabajo moderado, una remuneración moderada, pero tiene carga familiar, tiene hijos, tiene 5 hijos que mantener, tiene unos padres que no que también requieren de necesidades, ¿no? Unos padres que no tienen casa, no tienen pensión, entonces la carga familiar también de este obligado va a influir mucho. Entonces, cuando se va a determinar la pensión de alimentos, siempre verificar que en esa sentencia se encuentren estos dos elementos bien motivados, ¿no? Eh, eh, cuáles son las razones que el juez ha determinado y que haya valorado de acuerdo a los medios probatorios que ambas partes hayan ofrecido. El aporte económico doméstico no remunerado ha sido incorporado dentro de nuestro Código Civil y a lo que yo podría interpretar en cuanto a este aporte económico es más que todo el reconocimiento que se hace al trabajo doméstico de la mujer. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, hasta hace unos años atrás, siempre se pensaba que el proveedor de los alimentos es el varón, ¿no? Y la mujer nunca aporta nada, ella solamente tiene a los hijos y qué fácil recibe una pensión de alimentos. Eso muchas veces se escuchaba. Sin embargo, a partir de esta norma que establece el aporte económico doméstico no remunerado,
hace un reconocimiento a esa labor doméstica, a ese trabajo invisible que hace muchas veces, la mayoría, no digo todos los casos, digo muchas veces, no generalizo, muchas veces la mujer. ¿Y por qué? Porque el Código Civil también señala, hasta los 3 años, la madre debe estar con el menor de edad, ¿no? O sea, a quien le corresponde la tenencia y custodia es a la madre hasta, por regla general, al hijo, ya sea niño o niña, o ya sea varón o mujer. Entonces, partiendo de esa regla, donde estos 3 primeros años está con la madre, ella es pues quien asume el cuidado, atención, ¿no? Y muchas veces incluso hasta deja el trabajo por dedicarse a una labor exclusiva de los niños por la mayor atención que requiere, sobre todo cuando hay menores de edad que nacen con algunas enfermedades congénitas donde requieren un mayor tratamiento. Entonces, muchas veces las madres se ven obligadas incluso a reducir las horas de trabajo o perder el trabajo. Y ese trabajo que ella realiza, el cuidado, la atención, las labores domésticas, tiene que ser reconocido, o sea, es reconocido, porque supongamos el caso, que la madre no exista, ¿qué va a tener que hacer usted? Va a tener que contratar una persona, ¿no? Una empleada del hogar, o una trabajadora del hogar, para que asista con ese trabajo. ¿Y cuánto es lo mínimo que están cobrando hoy en día? Entre sus 900 o 1.200 soles. Entonces, ese es el presupuesto que a veces uno no reconoce, no identifica, ¿no? Y se cree que las labores, que muchas veces la madre hace sobre el menor de edad, no está reconocido. Más bien, ya a partir de esta norma le da un reconocimiento. Por tanto, si la madre ostenta la custodia del menor y al padre que no goza de la custodia del menor se le asigna una pensión de alimentos, se está teniendo en cuenta el juez que ambos están contribuyendo con la pensión de alimentos. ¿Cómo? El padre de manera, con un aporte dinerario, y la madre también contribuye, porque estamos en una igualdad de género, ¿no? Ella también contribuye como con este aporte económico de las labores domésticas, ¿no? Las labores domésticas, que no es un aporte dinerario como lo hace el progenitor, pero sí con el día a día de estas labores domésticas, ¿no? Entonces ahí ya hay, prácticamente se señala que existe una igualdad de obligaciones, estamos en una igualdad de género y ambos contribuyen a ello. Luego, a ver, se debe respecto a la pensión de alimentos, habíamos dicho, se fija la pensión de alimentos, ¿no? Esta pensión de alimentos, bajo estos dos elementos, es a través de una sentencia. Sin embargo, también tenemos la fijación de la pensión de alimentos por mutuo acuerdo, y esto es mediante una conciliación. Una conciliación extrajudicial, donde ambas partes, ¿no?, recurren a un centro de conciliación. Hay que tener en cuenta que este centro de conciliación tiene que estar acreditado, de lo contrario no valdría la pena. Las de MUNAS, ¿no?, que también estén acreditadas ante el Ministerio de Justicia. Entonces, este acuerdo conciliatorio va a tener los mismos efectos de una sentencia, ¿no? Y a partir de ahí se regiría la obligación. Entonces, la fijación de la pensión de alimentos la tenemos a través de una sentencia o a través de una conciliación. Respecto, a ver, teniendo en cuenta que existe ya fijada una pensión de alimentos, nos preguntamos hasta qué edad es posible, ¿no? Y la norma nos señala que esto es hasta los 28 años de edad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando el hijo tiene hasta antes de los 18 años de edad, la única prueba que tiene la demandante es la partida de nacimiento. Entonces, como que la carga de la prueba le favorece al demandante. Sin embargo, cuando estamos a partir de un alimentista que solicita a partir de los 18 años, ¿no? En este caso, el hijo que tiene 19 años, la madre, por ejemplo, nunca demandó, pero él podría iniciar una demanda de alimentos. Así la madre nunca haya iniciado una demanda, ¿no? Él podría hacerlo en contra del progenitor o la progenitora. Y al iniciar esta demanda, pero
ya no va a ser una sentencia como que una cuestión de pleno derecho, sino ya no le va a favorecer tanto la carga de la prueba, sino que él tiene que traer pruebas, ¿no? Y estas pruebas pues se remiten a que es como una cuestión que de manera excepcional se le va a otorgar una pensión de alimentos al hijo mayor de 18 años, pero siempre y cuando se justifique esta necesidad, ¿no? Y dentro, esta necesidad pues sería que no pueda atender su subsistencia por alguna causa de incapacidad física o mental, o el segundo supuesto, que es el más concurrente, es cuando el hijo alimentista mayor de 18 años está cursando estudios. Entonces, se tiene que acreditar que esté cursando estudios, ¿no? A veces una carrera técnica o una carrera profesional. Ahora, respecto a la carrera técnica y la carrera profesional, ha habido casos en los cuales esta pensión de alimentos también, cuando se fije para personas mayores de 18 años, hay que tener en cuenta que se debe acreditar que estos estudios sean constantes, continuos, que exista el interés, el deseo de continuar los estudios. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hubo un caso en el cual, en medio que el hijo mayor de 18 años percibía una pensión de alimentos porque estaba cursando la universidad, sin embargo, en este transcurso, el padre solicitó una exoneración de la pensión de alimentos, toda vez que había recibido información que este hijo no estaba asistiendo a la universidad, había estado jalando todos los cursos, desaprobando todos los cursos, prácticamente había desertado en la carrera. Entonces, adjuntó estos medios probatorios, no adjuntó porque no le era posible, ya que como él no pagaba la pensión y hoy en día las universidades se reservan este derecho solamente al estudiante, y es más, no te brindan información a los progenitores, a pesar que el progenitor está pagando la pensión de las universidades e institutos, no te brindan información de cómo está cursando los estudios, diferente en el colegio, ¿no? Bien, en esta situación él solicitó, ¿no? La exoneración de la pensión de alimentos, toda vez que tenía indicios de que este menor de edad no estaba cursando satisfactoriamente el trayecto de la carrera. Cuando se solicitó las pruebas de oficio, claro, se ofreció este medio probatorio de oficio, por tanto se ofició a la universidad, remitieron la información y efectivamente este alimentista, este joven, habría estado desaprobando todos los cursos, no asistía incluso, y no había ninguna justificación por qué no asistía. Claro, eso ya se pudo ventilar en la audiencia, ¿no? En esos casos, por ejemplo, cuando esto es reiterado, constante, lamentablemente procede la exoneración. Sin embargo, va a haber excepciones. Hubo un caso también muy similar en el cual la joven estudiante universitaria había faltado a la universidad en algunos ciclos, pero justificó en la audiencia y trajo los medios probatorios respectivos, que esto se debía pues a que ella estaba pasando una situación emocional crítica, ya que su madre padecía cáncer y solamente vivían las dos en el hogar, y ella se veía obligada a distribuir su labor como estudiante y a efectos de darle la asistencia y el apoyo a la madre en cuanto la enfermedad que estaba atravesando por el cáncer, ¿no? Que esto es trasladarla al hospital, darle el tratamiento y estar constantemente con ella. Entonces, esto que trajo, que de repente de 5 cursos solamente pudiera aprobar 2 cursos, ¿no? Esta fue la situación, trajo los medios probatorios, entonces su ausencia en la universidad o quizás el deterioro en su rendimiento universitario se debió a una causa, la cual era el estado de la necesidad de poder atender a su única progenitora. En este caso, por ejemplo, no procedió la exoneración, ¿no? Y bueno, vamos a ver diferentes razones en las cuales pues procede esta exoneración. En otros casos también ha ocurrido, en el cual me acuerdo hace mucho tiempo,
el hijo ya había sobrepasado incluso los 28 años de edad, pero es que era un caso pues de los años 80, un expediente muy, muy antiguo que estaba en ejecución de sentencia. Yo llegué y no sabía ni siquiera que existía este expediente. ¿Cómo me entero? Porque la madre del alimentista venía a cobrar pues a cobrar el endoso, ¿no? A efectos que se le hiciera el endoso físico de la retención de la remuneración del obligado. Y ustedes saben muchas veces que en los juzgados de paz letrados existen largas colas. Entonces esta señora, pues, toda prepotente, hizo toda una discusión y resulta que los especialistas legales no encontraban el expediente. Cuando encuentran el expediente se verifica, se ve pues un expediente bien antiguo y habíamos verificado que más bien el, el, el hijo ya era mucho mayor de edad, o sea, ya era más de los 28 años, y más bien el obligado no estaba, no estaba al tanto, a los corrientes de este hecho, ¿no? Por ejemplo, ahí la exoneración debería operar de oficio, sin perjuicio de notificar y poner en conocimiento al demandado. En otros casos también ha ocurrido en el cual así ha transcurrido más de 28 años del beneficiado, supongamos a los 30 años, y recién después de transcurrido 2 años o 5 años, se apersona el obligado y señala que recién se entera de que esto era hasta los 28 años y solicita la exoneración de la pensión de alimentos y manifiesta que más bien su hijo es un profesional médico, sale al extranjero, ¿no? Por ejemplo, en esos casos donde ya existen suficientes pruebas, igual el Código Civil señala pues cuál es el trámite de esto, ¿no? Que es un proceso único, audiencia, igual se le tiene que emplazar al demandado y escuchar cuál es su versión, porque también puede existir de que, como les señalo, el demandado tenga alguna incapacidad, entonces ahí sí justificaría incluso una pensión de alimentos más prolongada o quizás permanente, depende del caso. Pero a lo que voy es de que ya a los 28 años debería de operar de oficio la exoneración de la pensión de alimentos. Luego tenemos, es posible el traslado de la obligación alimentaria. Claro, ¿cuándo es posible esto? Cuando no se ubica al obligado de la pensión de alimentos. Cuando no se ubica, cuando el obligado atraviesa una causa de pobreza. Por ejemplo, si cuando el obligado atraviesa una causa de pobreza, a veces, por ejemplo, cuando el demandado está en un centro penitenciario, ¿no? Ya sea por un delito doloso o por lo mismo de la pensión de alimentos, que se ha acumulado una liquidación de pensiones devengadas, el hecho es que este sujeto ya está purgando una condena en una prisión, definitivamente los ingresos que él sostenía en libertad van a cambiar cuando esté en un centro penitenciario, salvo que sea un empresario y tenga a alguien afuera que le administre los negocios, pero de otra forma no considero que sea así. Entonces, cuando el obligado atraviesa una situación de pobreza, por ejemplo, en este caso específico, está en un centro penitenciario, lo que se debe comunicar es solicitar inmediatamente una reducción de la pensión de alimentos, ¿no? Comunicando la situación actual, sin perjuicio de iniciar la acción o la demanda de reducción de pensión de alimentos. Ahora, el hecho que esté en un centro penitenciario no significa que no cumpla con una pensión de alimentos. Sí debe de cumplir. La regla general es que sí debe de cumplir. Pero la realidad sabemos que definitivamente sus ingresos no van a ser los mismos. Entonces tiene que cumplir con una pensión alimenticia. Definitivamente esto va a ser menor, ¿no? Dentro del INPE hay trabajos que hacen trabajos de manualidades que realizan los obligados. Definitivamente es muy poco, creo que ganan 50 soles, 100 soles, a lo mucho 200 soles, hubo un caso, pero lo importante es de que inmediatamente que esta persona ingresa a un centro penitenciario, comunicar al juez de la pensión de alimentos a efectos de ponerle en conocimiento y seguidamente, inmediatamente iniciar la demanda de reducción de pensión de alimentos. Porque de lo contrario va a suceder, como ha sucedido en otros, de que el procesado sale, ¿no?
o en sentencia o por omisión a la asistencia familiar sale y nuevamente es capturado porque ya se le acumuló otra liquidación de pensiones devengadas. Y eso es una deuda enorme, muchas veces hemos visto, depende también las pensiones de alimentos que asignen. Bueno, ese es por un lado, cuando atraviesa una causa de pobreza. Y por otro lado, tenemos el otro supuesto que es muy concurrente, en el cual es difícil ubicar al demandado. Y en algunos casos se ha visto que se utiliza una mala estrategia por parte del abogado, donde a veces le señalan que devuelva las notificaciones, ¿no? Incluso a veces hasta la propia familia del obligado se presta para ello, comunicando al juez de que desconocen que hace muchos años no tienen un contacto con el obligado. Y entonces esto lleva a pensar pues de que está como que inubicable el demandado. Pero esto no quiere decir de que por eso el menor se va a quedar sin alimentos, sino más bien que ante esta situación donde es imposible lograr la ubicación del demandado, entonces ahí recién faculta el Código del Niño y de Adolescentes, o sea, esto solamente es en favor de una pensión de alimentos de menores de edad, no entre adultos. Entonces, ahí faculta pues que se pueda emplazar a los parientes, ¿no? A los hermanos mayores, en este orden, a los hermanos mayores de edad, a los abuelos, a los parientes colaterales hasta tercer grado y otros responsables. Entonces, solamente hay que tener cuidado entonces ahora cuando se oculta, pues, ¿no? Esto al obligado o al demandado en los alimentos, porque finalmente si la obligación no recae sobre él porque está inubicable, entonces recaerá sobre los familiares. Y eso ya está permitido dentro de la norma. Muchas veces cuando recuerdo en el Poder Judicial, con la finalidad de siempre agotar todos los medios de emplazar al demandado, incluso nosotros hacíamos las notificaciones, en primer orden, al domicilio donde nos señalaba la demandante. Y solicitamos incluso que subsane con una declaración jurada, porque a veces podrían señalar un domicilio falso. Entonces, cuando nosotros pedíamos ese requisito de la declaración jurada, ya asumía una responsabilidad la demandante. Ahora, segundo supuesto, entonces, notificamos el domicilio del demandado de acuerdo al domicilio que nos dio la demandante. No, las cédulas nos devuelven porque no existe esa persona, X razón. Entonces, segundo paso, se agota por el domicilio según la RENIEC. Y bueno, puede ocurrir lo mismo, entonces ya el tercer paso, donde procedíamos a agotar todas las formas, es mediante las notificaciones por edicto, ¿no? Ya si se sospecha que está a nivel nacional, el plazo es distinto si estuviera a nivel internacional. El hecho es que de todas formas se trataba de agotar todos los medios, efectos de notificar al demandado y resguardar ese derecho de la asistencia de la pensión de alimentos a favor del menor de edad. A veces recién el obligado se apersonaba cuando en ejecución de sentencia ya se procedía a retener la remuneración del lugar de trabajo. Recién ahí se apersonaba, pedía la nulidad de todo, y bueno, ese es otro de los problemas, otro de los incidentes. Se puede proporcionar una forma diferente a una suma dineraria, efectivamente, ¿no? Supongamos, yo podría proporcionarle una canasta de víveres, o yo me comprometo a pagar directamente la pensión del colegio y tú pagarás, el otro progenitor pagará la asistencia médica, ¿no? Entonces, todo es mutuo acuerdo, no siempre va a ser no siempre va a ser una suma dineraria concediéndole al otro progenitor. También hay un acuerdo. Ahora, la realidad de los hechos que nos lleva a verificar que muchas veces se entrega el dinero físicamente a quien tiene la custodia del menor, pero lamentablemente eso no consta en documentos. Bien, ahí no hay problema legal, no hay deuda que acarree, siempre y cuando no existe una conciliación, una demanda. El problema es cuando ya existe una demanda o una conciliación. Porque así posteriormente ellos se hayan reconciliado, hayan reanudado la relación familiar, ¿no? La sentencia estaría corriendo estaría corriendo la suma de la obligación de la pensión de alimentos. Entonces,
por eso, si ya la otra parte ha iniciado vía conciliación o vía demanda el petitorio de una asignación anticipada de alimentos, a partir de ahí hay que tener mucho cuidado y todo lo que se pueda solventar eh, de la pensión de alimentos, todo que quede bajo prueba, ¿no? Bajo prueba, ¿cómo? Mediante correo electrónico comunicar que te estoy depositando tal pensión a tu cuenta, de repente mediante una carta notarial, esto, comunicando, diferentes formas, porque cuando he visto los casos de omisión a la asistencia familiar, después de la sentencia, muchas veces el demandado ha dicho, bueno, como transcurrió tantos años, yo pensé que ya el litigio, el pleito lo había dejado, y yo empecé a confiar nuevamente en ella y le daba la pensión de los alimentos en su mano, sin ningún documento, sin ninguna prueba. Pero bueno, al final todo eso ha acarreado, ¿no? Después ella se disgusta y niega esas sumas. Por ello es importante, ya cuando se inicia una conciliación o una demanda sin llegar a una sentencia, es necesario ya todo dinero que se aporte, que siempre quede pruebas. Había un caso en relación a la forma diferente del pago. Había un caso donde hace mucho tiempo una señora tenía la custodia de su menor hija y solicitaba una pensión de alimentos hacia el padre de la menor. Cuando se apersonó al proceso, señaló que no le parecía justo que él esté otorgando una pensión de alimentos a favor de ella, porque señalaba esto. Señalaba que él era el dueño del restaurante y su niña iba a desayunar ahí, almorzaba ahí, incluso se le daba la cena. Incluso en el restaurante había un pequeño espacio donde el padre le asistía a hacer las tareas, o sea, durante todo el día la niña estaba con el padre y él se dedicaba a recogerla y recibirla, ¿no? Entonces en este caso, él le parecía injusto y señaló que más bien la madre de sus hijos era una enfermera, tenía la profesión de enfermera y paraba todo el día en el trabajo y solamente la labor de ella era ir a descansar con su niña al domicilio. Entonces, él se opuso a poder otorgarle dinero porque ya de por sí él estaba solventando una asistencia a su niña, así como una asistencia económica. Es más, él se dedicaba a pagar el colegio, el traslado y la movilidad. Entonces, en la audiencia se hizo esta confrontación, la señora reconoció, entonces, por ejemplo, ahí existe una forma diferente de asignar la forma de la pensión de alimentos. No siempre va a ser dineraria, sino también es posible, y sobre todo los jueces de paz letrada, los jueces de familia, siempre apostamos en primer orden en buscar, ¿no? En buscar una conciliación, porque es preferible que ambos conscientemente, ¿no? Conscientemente de lo que pueden dar y de lo que deben dar, voluntariamente ofrezcan y acuerden antes que un juez imponga un monto determinado. Entonces, en este caso se llegó a una conciliación y fue un caso de una forma diferente de pago, ¿no? Ahí ambos asumieron este compromiso, ¿no? Respecto a la pensión de alimentos como pretensión principal y accesoria. La pensión de alimentos nosotros la vamos a ver no siempre como una pretensión principal, ¿no? Dirigida a un juez de paz letrado, también la vamos a ver como una pretensión accesoria. ¿Cuándo? Cuando interponemos una demanda de divorcio, ¿no? Divorcio por alguna causal, y de manera accesoria solicitamos una pretensión que el juez también fije una pensión de alimentos. En otros casos también cuando se solicita la tenencia y régimen de visitas, esa es la pretensión principal y la pretensión accesoria o cumulativa sería la pensión de alimentos. En otros casos también tenemos la pensión de alimentos como una pretensión accesoria a la filiación, ¿no? Se pide la filiación extramatrimonial o el reconocimiento del hijo y la pretensión accesoria de la pensión de alimentos. Y el último supuesto que no hablamos de una pretensión, de una fijación de pensión de alimentos, o sea, no de una sentencia, sino
una asignación de anticipada de alimentos de manera provisional en los casos de violencia familiar a través de la ley 30364. Ahí también vamos a ver como que es accesoria, porque ahí lo principal es que primero se demuestre los hechos de violencia familiar, ¿no? Primero se tiene ahí que demostrar la relación de subordinación, sometimiento, la relación de responsabilidad, de abuso de poder. Para, en segundo punto, si es necesario, otorgar una asignación anticipada de alimentos. Bien, en este último caso es una medida cautelar, mientras que en los otros termina siendo con una sentencia, ¿no? Bueno, las pensiones alimenticias, entonces vamos a conocer que son sobre todo las canceladas, ¿no? Las que son pagadas oportunamente. Hay que tener en cuenta que la pensión de alimentos siempre se paga de mes adelantado. Sin embargo, cuando hablamos en el delito de omisión a la asistencia familiar, estamos hablando de pensiones alimenticias, no que se van a pagar de manera adelantada, sino de pensiones alimenticias que ya han sido devengadas o atrasadas, ¿no? Luego vamos a ver el trámite. He visto necesario señalar un poco del trámite de la liquidación de pensiones devengadas, porque aquí es muchas veces el problema en el cual se estancan los procesos de alimentos. A veces como que es muy viable, muy factible proceso de alimentos, de repente en 3 meses, 6 meses, a través del proceso único o proceso sumarísimo. Sin embargo, ¿cómo ejecutar? O sea, ya tengo una sentencia, pero ahora yo quiero tener el dinero. ¿Cómo lo hago? Entonces, ahí muchas veces el problema es el trámite de la liquidación de las pensiones devengadas, ¿no? Que en el transcurso de la liquidación de las pensiones devengadas, esto siempre se va a originar a través de una propuesta. Hay que tener en cuenta que en ejecución de la liquidación de devengados solamente opera a través de la ejecución de sentencia, ¿no? Esta se ejecuta. Asimismo, hay que tener en cuenta que en ejecución de sentencia todo opera a pedido de parte. Existe un principio que su ejecución siempre va a ser a pedido de parte, mientras que en la etapa postulatoria, probatoria y hasta llegar a la sentencia, incluso obliga al juez que éste lo impulse de oficio, sobre todo cuando se trata de menores de edad. Sin embargo, en ejecución de sentencia, acá ya colisiona el otro principio, que todo es a impulso de parte. Entonces, partiendo de ahí, vamos a ver que en ejecución de sentencia se inicia entonces con la propuesta de liquidación de pensiones devengadas. Quien lo va a hacer es la demandante, la persona interesada, ¿no? Y en esta propuesta de liquidación de devengados tiene que ser claro, ¿no? Se tiene que establecer cuál es el periodo. Me debe desde enero del 2015 hasta junio del 2020, ¿no? Mes, años, ¿no? Y cuál es el monto aproximado, cuál sería el monto aproximado en el cual asciende esta deuda. Entonces, esta propuesta de liquidación se señala que se va a formular desde el día siguiente, desde la notificación de la demanda. Algunos han señalado que también debería ser desde la notificación de la medida cautelar, también es posible, ¿no? La finalidad de esto es, ¿desde qué momento el demandado o la demandada tuvo conocimiento que ya se estaba cursando este proceso o esta solicitud de la pensión de alimentos? Luego de esta propuesta, la norma señala que el secretario judicial realiza, ¿no?, los devengados, porque él es el que va a aplicar los intereses legales. Y una vez que ya aplica los intereses legales de acuerdo a un software interno que tiene el Poder Judicial, es ahí donde confiere traslado a el demandado y a las partes. Muchas veces la demandante no cuestiona estos extremos, pero sí quien suele cuestionar en este caso, ya en el traslado de la liquidación de pensiones devengadas, es el demandado, ¿no? ¿De qué forma se cuestiona? ¿Se presenta una observación o presenta una oposición a la liquidación de las pensiones devengadas?
Y no basta que lo diga, sino que lo pruebe, ¿no? Tendrá que señalar, pues, no es cierto que desde 2015 al 2020 yo no cumplí con pagar una pensión de alimentos, porque yo durante ese transcurso del tiempo cumplí con pagar el colegio, porque así lo acordamos verbalmente, o yo no le deposité en la cuenta del Banco de la Nación, pero sí le deposité en su cuenta personal. A veces el demandado desconoce eso, ¿no? Entonces, para evitar estos problemas, mejor es que siempre se efectúe el pago en la cuenta exclusiva del beneficiado. Entonces vamos a ver estas razones, ¿no? El hecho es de que el demandado tendría que probar, ¿no? A veces señalan y de repente durante tal periodo, todo el periodo de vacaciones, el menor estuvo conmigo, de enero a marzo. Entonces, ¿cómo le iba a pasar pensión de alimentos? Y de repente mostrará, ¿no? Medios probatorios donde el menor ha estado con aquel, a efectos de reducir y que justifique esta oposición o la observación a la liquidación de las pensiones devengadas. Entonces, esto se confiere nuevamente traslado a la demandante y de acuerdo a ello ya el juez resuelve, ¿no? Y ahí va a resolver, pues, aprobando la liquidación, ¿no? O graduando. Entonces, ese es básicamente el problema en la pensión, en la liquidación de las pensiones alimenticias. Luego vamos a ver también el tema en el cual la norma ahora ha señalado con la última modificatoria que quien no cumple con prestar la asignación de alimentos, ¿no? La pensión de alimentos, se le suspenderá la patria potestad. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que muchas representantes del menor, ¿qué es lo que hacen? No cumple un mes de la pensión de alimentos y ellas automáticamente le restringen el derecho de visitas al demandado. Una situación real de la cual no comparto. ¿Por qué? Porque yo pienso que no podría hacer esta persona justicia por sus propias manos, ¿no? O sea, si bien la norma señala, se suspende la patria potestad, pero la norma que dice por negarse a prestar alimentos, eso tiene que estar corroborado. Y el negarse a prestar alimentos tiene que ser acreditado porque el juez requirió, ¿no? Porque hubo la intervención del juez y al juez le constató de que se le requirió a esta persona para que cumpla con una pensión de alimentos, sin embargo no lo hizo, entonces bajo este requerimiento y el apercibimiento, entonces ya procederá la suspensión de la patria potestad. Pero no considero legal de que basta una pensión de alimentos y que quien ostenta la custodia inmediatamente suspenda la patria potestad, porque eso sería un uso arbitrario. No le estamos dando el plazo suficiente al demandado para que pueda manifestar por qué no ha cumplido con una pensión de alimentos en dicho periodo. Como les digo, pueden existir diferentes circunstancias. Puede existir que está en una enfermedad grave, ha tenido un accidente, pueden ocurrir diferentes circunstancias. Por eso es necesario siempre verificar esto y que sea la autoridad competente quien declare que existe, que verifique la imposibilidad de pasar alimentos. Ahora, el tema de la asignación, he visto necesario citar una jurisprudencia de la pensión de alimentos en los casos de violencia familiar, porque muchas veces el usuario piensa que voy a conseguir una pensión de alimentos más rápido a partir de la ley 30364, pero esto no es así de que voy a conseguirlo más rápido. ¿Por qué dicen que es tan rápido? Porque, bueno, la ley 30364 dice que en plazo de un día o 3 días el juez define la situación y va a otorgar esto. Pero esto no es así. Y más bien, me permito explicar, más bien en el caso de violencia familiar, como lo señalé hace un momento, primero se tiene que identificar que la relación de las partes exista una situación de violencia, de una violencia familiar, ¿no? Porque estamos acá hablando de un hijo, de un menor de edad.
Entonces, tiene que existir esa situación de violencia. Si no existe, si no denota una situación de violencia, no resulta de ninguna forma aplicable una ley 3364, y menos que un juez que no verifique esta situación de violencia, menos un juez podría otorgar una asignación anticipada, porque ahí la asignación anticipada es como algo accesorio a la ley 3364, pero no, entonces por eso, mientras que yo, ¿no? Yo que quiero, está bien, necesito una pensión de alimentos, necesito una asignación anticipada, pero tengo otro conducto más idóneo, rápido, el cual es el conducto regular, que es recurrir a un juez de paz letrado para que me pueda otorgar una pensión de alimentos. Ahora, yo puedo pensar de que se va a demorar 3 meses, 6 meses hasta que den una sentencia, pero también tenemos la asignación anticipada de alimentos, que interpongo la demanda y a la siguiente hora puedo interponer la medida cautelar. No necesito que esta demanda esté admitida, calificada, o sea, basta que ya tenga un código y está dentro del proceso. Bueno, es lo que considero. Tengo entendido que hay algunos criterios en los cuales dice, primero la demanda tiene que estar admitida para recién admitir una medida cautelar. Toda medida cautelar se señala que tiene que estar dentro del proceso, no fuera del proceso. En este caso ya se inició una demanda. Ahora, entonces, siguiendo con este caso de violencia familiar, tenemos esta jurisprudencia, ¿no? En el cual es muy relevante esta jurisprudencia y nos da mayor orientación en el momento de solicitar, porque en este caso, si se van a dar cuenta, la Sala Superior confirmó una medida de protección, otorgándole una asignación anticipada a 2 menores de edad, adolescentes, en contra de la madre. Y acá estamos hablando de igualdad de género. O sea, con esto no decimos que solamente el padre es el que aporta con una pensión de alimentos. En este caso, a quien se le obligó a asumir una pensión de alimentos fue a la madre. ¿Ya? Segundo, también acá quien va a administrar esta asignación anticipada de alimentos no es un padre ni la madre, es la abuela paterna. Entonces, va a haber circunstancias en que la abuela paterna sí es posible que asuma esto de la asignación anticipada, pero siempre y cuando se acredite, ¿no? En primer orden, que ella está sosteniendo la crianza de estos menores de edad, ¿no? Siempre y cuando se acredite, se corrobore que está bajo su custodia, sí es posible. A veces, lamentablemente, se ha visto procesos donde se ha exigido mucho formalismo, ¿no? Que no, se han rechazado demandas cuando a veces son los abuelos que solicitan la pensión de alimentos sin dar lugar a un debate probatorio, ¿no? Porque muchas veces ya en el proceso la abuela materna o paterna pueden demostrar madre ausente, el padre fallecido, entonces pues no queda de otra. O a veces los dos padres ausentes, entonces más bien son a veces los abuelos quienes asumen esto, entonces no creo justo que se le deniegue el acceso a la justicia bajo la respuesta de que no tienen legitimidad para obrar, ¿no? Primero se tiene que agotar hacia los padres. Eso se puede hacer un debate probatorio. Y con esta resolución que confirma una medida de protección, vemos pues que la asignación de pensión de alimentos también es posible otorgársela a uno de los abuelos. Así como finalmente también intrínsecamente también señala pues la custodia, ¿no? De los menores a favor de la abuela paterna. Procesalmente hablamos, la vía procedimental en el tema de alimentos a favor de menores de edad es a través del proceso único. Sin embargo, cuando hablamos de pensión de alimentos en favor de adultos, se dice que es un proceso sumarísimo, ¿no? Y es ambos en la misma competencia ante el juez de paz letrado, ya sea en el domicilio del demandante o del demandado. Es una facultad del demandante que pueda elegir. Las medidas cautelares, esto sí es muy importante, porque ¿cómo puedo yo obligar que el demandado cumpla con una pensión de alimentos? Entonces, vamos a ver la asignación anticipada de alimentos. Esta es posible y más efectiva cuando, como el demandado cuenta con un trabajo fijo, trabaja para una empresa, está en una relación de subordinación, tiene una planilla. Sin embargo,
esto se torna difícil cuando es el demandado es un trabajador independiente. No obstante, a veces llega a conocimiento el juzgado, donde la demandante señala, él me ha amenazado que va a renunciar al trabajo porque no quiere mantener a mi hijo, porque le parece que le van a descontar mucho de su sueldo. Entonces llega ese comunicado. Ante ese comunicado, ante esa sospecha de que esta persona maliciosamente pueda renunciar al trabajo a efectos de no cumplir con la pensión, entonces ahí se procede a hacer una medida cautelar del embargo en forma de retención sobre el CTS, ¿no? A efectos de que se le pueda descontar el 50% del monto del CTS. Ahora, este monto del CTS solamente será posible para cubrir las pensiones de alimentos futuras, para resguardar el incumplimiento de las pensiones futuras, ¿no? Porque mientras que el obligado permanezca en un centro de labores, ya la pensión de alimentos está garantizada con el descuento que se haga mes a mes, previamente que se haya oficiado también al centro de labores. Entonces, la asignación anticipada de alimentos hay que tener en cuenta, o la pensión de alimentos, puede llegar a un tope de hasta el 60%, descontarla hasta el 60%, mientras que el embargo mediante la CTS solamente alcanza hasta el 50%. Ahora, hay que aclarar, cuando se dice una asignación anticipada de alimentos, esto no quiere decir de que, ya, entonces como sé que le puedo descontar el 60%, busco que todo el 60% se le descuente al obligado. Eso es mucho la creencia de las personas cuando recurren al juzgado. Eso es erróneo. La norma dice hasta un máximo del 60%. Y muchas veces el criterio de los magistrados es hasta el 60% en la medida que tanta carga familiar tienes. Si tienes 5 o 6 hijos, una persona, ¿no? Entonces, a cada uno se le otorgará 20%, 15%, hasta cubrir el 60%. Pero es poco probable que en un primer hijo cubra directamente hasta el 60%. No, es el margen. El juez puede otorgar el 10%, 15%, hasta el 60%. No está obligado a rajatabla a ir al 60%. Y el criterio que se ha manejado en el Callao muchas veces ha sido entre el 15 al 25% del descuento, porque siempre se ha tenido en cuenta que así como el padre contribuye, la madre también debe contribuir en esta obligación de las pensiones alimenticias, ¿no? Pero también eso depende mucho de la remuneración, ¿no? La remuneración, de repente, si tiene más ingresos, pero si tiene menos ingresos, también el porcentaje será mayor. Hay que evaluar esto caso por caso. Lo que sí hay que dejar claro, que el embargo del CTS es para asegurar las pensiones futuras. Por tanto, ya para terminar con ese tema de las medidas cautelares, en cuanto a la retención, considero que si ya se cumplió con pagar las pensiones alimenticias mes a mes hasta que el alimentista obtuvo una profesión, por tanto el CTS ya debería ser devuelto. Si no hubo necesidad de cubrir alguna pensión de vengada o una pensión atrasada, por tanto el CTS debería de retornar al obligado, ¿no? El embargo, el CTS yo considero que es parte de un beneficio personal del trabajador. No considero que eso sea de parte de los alimentos. Bien, sin embargo, ese tema es debatible, hay jurisprudencia variable donde consideran que el CTS sí es, otros criterios que consideran que no lo es. Vamos a ver que el criterio más recurrente es que el CTS debe cubrir las pensiones futuras que podrían incumplirse en el futuro, ¿no? Bien, quiero dejar claro que dentro de este proceso de alimentos no solamente nosotros podemos recurrir a la asignación anticipada y el embargo, sino también tenemos el secuestro, anotación de demanda, administración de bienes, que lamentablemente no suelen
no suelen solicitarlo las partes. Y eso es importante porque supongamos que hay una liquidación de pensiones devengadas por el monto de 10.000 soles y veo que el demandado tiene un vehículo, no tendrá bienes, no tendrá casa, no tendrá trabajo fijo, pero tiene un vehículo, entonces yo podré solicitar que se realice un secuestro sobre el vehículo del demandado. Bueno, igual el demandado no tiene trabajo, no tiene vehículo, pero tiene una casa o acaba de recibir eh, mm, eh, una sucesión o bueno, va a ser parte de una sucesión intestada de un bien, heredero de un bien, sin embargo a veces no quiere inscribirlo, no quiere iniciar este proceso porque sabe que de ahí va a ser proclive a que eh, de que se pueda hacer una anotación de demanda sobre el bien que va a heredar o el bien que ya está que va a ser motivo de la herencia. Entonces, en ese caso, el alimentista también puede pedir una anotación preventiva, como, o sea, como beneficiado puede iniciar este proceso de la sucesión intestada. Eh, y ahí, por ejemplo, podría pedir, no sobre todo el bien, porque la anotación de la demanda con una medida cautelar de no innovar, o sea, a efectos de que no pueda transferir, enajenar este bien, no sería sobre todo el bien, sino sobre las acciones y derechos o de manera proporcional sobre el monto que le asciende, que le debe. Sinceramente, en delito de omisión a la asistencia familiar, he visto varios casos que hay deudas de 20.000, 30.000 soles por devengados. Entonces es una suma bien, bien alta, ¿no? Entonces hay que ver formas, hay que trabajar todas las medidas cautelares, no solamente las concurrentes, asignación anticipada y retención del CTS, esas no son todas. Hay más, tenemos el secuestro, anotación de demanda, para eso pues hay que oficiar a registros públicos, a la policía, la administración de los bienes. De repente este señor tiene, es el propietario de un hotel, administra los bienes de esto, entonces una retención sobre los ingresos, sobre la empresa que maneja, ¿no? Hay que saber utilizar estas medidas cautelares a mayor detalle, esto las encontramos en el Código Procesal Civil. Ahora, existe una responsabilidad cuando se comunica al centro del trabajo a efectos de que se le retenga la remuneración. ¿Y qué pasa? Que a veces el empleador puede ser familiar, amigo del demandado y hace caso omiso al oficio sobre la retención del sueldo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? La alimentista, sufrida porque no cubre la pensión, prácticamente siente que se han burlado estas personas de un mandato judicial, entonces para ello hay una sanción. ¿Cómo es esta sanción? Esta sanción es pecuniaria. Si el empleador o la persona que estaba encargada de retener esta remuneración del obligado, entonces, si a pesar que tenía conocimiento, se le notificó de la retención que debía de hacer y no lo hizo en su momento, entonces ahora este tercero, tendrá que efectuar este pago. Así lo señala el artículo 660. Pero esto solamente va a ser posible en la medida que el juez, cuando oficie, haga expresamente ese apercibimiento, ¿no? Cumpla con retener el CTS en su oportunidad bajo apercibimiento de realizar doble pago conforme al artículo 660. Entonces, si no se puso ese apercibimiento, tampoco no será posible hacer una retención a un tercero que ha incumplido un mandato judicial. Eso es importante porque muchas veces he visto que desconocen ese artículo. Se debe acreditar estar al día con las pensiones para solicitar la variación. Bien, la norma señala literalmente que se debe, o sea, si quiero pedir reducción, claro, reducción, exoneración, prorrateo, extinción, ¿no? Debo, eh, debo probar que estoy al día hasta el último mes, ¿no? Ahí no hay problema cuando el descuento es a través de un empleador, un trabajo fijo. Pero cuando no es así, el demandante tiene que probar con el último voucher que efectuó el pago. Sin embargo, esta norma ha sido cuestionada. Hay criterios donde, por ejemplo, tenemos la postura del Pleno Jurisdiccional de Familia de Trujillo en el año 2010. Esta misma norma la cuestionaba porque decía,
restringir el acceso a la justicia, porque no cumple con adjuntar el último voucher de pago, atenta contra el derecho del justiciable a la tutela procesal efectiva. O sea, este artículo atenta contra un derecho constitucional. Entonces, si una norma en esta categoría infringe un derecho constitucional, es posible que se llegue a un control difuso, ¿no? Bueno, al respecto, la reducción y el prorrateo, muchas veces he visto que solicitan esta acción cuando ya hay una excesiva suma de deuda por la liquidación de pensiones devengadas. Y a veces esto lleva a reflexionar, ¿no? Si no puede pagar tanto lo de las pensiones devengadas, porque es por diferentes circunstancias, a veces hasta por negligencia, se han mantenido con una pensión y no han solicitado oportunamente una reducción, y a veces esas situaciones a veces conlleva a veces a permitir apartarse de esa norma legal, pero siempre que se motive, siempre hacer un control difuso al respecto, ¿no? Motivando. Va a haber situaciones excepcionales. La figura del cese de la obligación de la pensión de alimentos la señala el Código Civil. Y en este caso se señala que es posible, se solicite el cese de la pensión de alimentos, o sea, no como una nueva acción, sino en el mismo proceso donde se inició el proceso de alimentos, pero el cese solamente es posible, como señala el artículo 402 del Código Civil, cuando el demandado se ha sometido a una prueba genética y mediante el ADN se ha descubierto que el hijo no es suyo. Entonces, el mismo artículo señala que es posible que pueda recurrir al juzgado de origen, ¿no? Al juzgado de paz letrado y solicitar el cese de la obligación. Este criterio incluso es acorde con una sentencia del Tribunal Constitucional, pero con el voto singular del magistrado Ferrero Costa, ¿no? En este caso propuso una solución para ello, ¿no? Ahora, hablando respecto a la pensión de alimentos, también es necesario señalar que estas prescriben a los 15 años. A los 15 años a partir del último requerimiento, a partir del último impulso que yo hice para solicitar que se cumpla con pagarme esta pensión de alimentos, ¿no? Vamos a ver también, el archivo del proceso por inasistencia de las partes. Ya tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional donde prohibió que ante la inasistencia de las partes se aplique el artículo 203 del Código Procesal Civil, sino que más bien esto exhortó a que los jueces tienen la obligación de impulsar los procesos de alimentos hasta llegar a una sentencia. Actualmente, este proceso único de alimentos ha variado, toda vez que se ha emitido la resolución administrativa 167 de 2020, donde finalmente lo que busca es mayor celeridad en los casos de proceso de alimentos, ¿no? A favor solamente de menores de edad, estamos hablando de menores de edad. Busca la celeridad de los procesos de alimentos para menores de edad y solamente en cuanto que sea demanda o el aumento de la pensión de alimentos, solamente en esos dos, o sea, no existe la exoneración, variación, acá no encajaría de acuerdo a esta resolución administrativa. Igual, sigue siendo, ¿cuál es lo que varía? Porque la competencia es del juez de paz letrado. ¿Qué es lo que varía acá? Es que se prohíbe literalmente que el juez pueda declarar elegible el DNI y otras circunstancias, y a las finales, hasta que el secretario te vuelva a impulsar el caso, se demoraba 3 meses, 6 meses solamente para admitir una demanda, y otros 2 o 3 meses o 6 meses para una audiencia, y finalmente una sentencia terminaba 1 año desnaturalizando los plazos procesales. Es por ello, al ver que prácticamente lo que más dilataba el proceso eran en las subsanaciones de la demanda, es de que yo creo, ¿no?, que esta norma ha impuesto
en lo referido a prohibir todo tipo de inadmisibilidad de demanda. O sea, interponer la demanda inmediatamente debería ser admitida. Y si hubiera alguna observación, lo anotas en otro párrafo y le solicitas al demandante, a efectos de que éste en el transcurso o incluso en la audiencia pueda presentar la subsanación. Otra forma garantizar la celeridad de que una vez que el demandado contesta la demanda, en audiencia se la confiere traslado al demandante para que absuelva la contestación de la demanda. Ahí vemos que se le reduce el plazo al demandante, ¿no? Bueno, y finalmente, respecto a la audiencia, ¿no? ¿Qué señala? Basta o sea, busca también que de ninguna forma la audiencia se suspenda. Basta verificar que el demandado ha sido válidamente notificado para que el juez lleve a cabo la audiencia y pueda dictar la sentencia, salvo, dice la norma, que existan medios probatorios que se deban de actuar, ¿no? Medios probatorios de oficio, por ejemplo, que se haya cursado un oficio al lugar del centro de trabajo para que informe cuál es la remuneración real del obligado, o a veces oficios a SUNAT también, ¿no? A veces para excavar cuánto es. Tenemos un demandado que es un trabajador independiente. No es posible, es un trabajador independiente donde podemos hurgar muchas veces en la SUNAT, ¿no? ¿Cuántos son sus declaraciones por sus contratos civiles? Y de repente otras formas, ¿no? Otras formas que se puedan encontrar. Bueno, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. ¿Los puedo escuchar? Disculpen, más bien el internet parece que ha sido una falla, tanto de acá como de Huancayo. No sabemos de dónde proviene, pero más bien las disculpas del caso. Y bueno, yo estoy acá, Yana, para poder absolver alguna de las preguntas. Sí, a ver, si es posible ir más rápido, así activan su audio quien tuviera una pregunta. Los escucho. Aló, doctora. Muy buenas noches. Le Buenas escucho. noches. Actualmente existe una pensión mínima o, como usted dijo, de acuerdo a los criterios. De repente existe un señor que no trabaja, entonces de repente va a ser una pensión, de repente que no va a cubrir ni siquiera lo mínimo para atender a un niño. Y otra pregunta es si existe algún otro tipo de valorización cuando el niño, por quien se está pidiendo los alimentos, discapacidad severa y total dependiente. Esa sería mi consulta. Ah, ya. Si existe un mínimo, ¿no? El criterio siempre ha sido, bueno, hace años atrás era respecto a la remuneración mínima vital que era dada por el gobierno, ¿no? Creo que a la fecha es 920 soles. Entonces, estos 920 soles tendría que ser retribuido por ambas partes de manera equitativa, ¿no? Sin embargo, la realidad es de que el año pasado salió un informe de la Defensoría del Pueblo en la cual señalaba que la pensión de alimentos más o menos descendía de 300 a 400 soles, era el 70% de las pensiones de alimentos que asignaban los jueces a nivel nacional. Ese era más o menos el monto, ¿no? Cuando son sobre todo trabajadores independientes. Más del 70% consideraban este monto de 300 a 400 soles. También existe el informe dentro de un análisis que se hizo en el INEI respecto a cuánto era la canasta familiar. También esto, más o menos, determinaron que era por debajo de los 400 soles respecto a la canasta familiar en la época del COVID. Definitivamente todo esto ha cambiado, ¿no? Sin embargo, a criterio, cuando no se establece un monto por la remuneración y estamos ante una situación de que el demandado es un trabajador independiente, esto se sujeta mucho a la remuneración mínima vital, ¿no? Y ese sería un aproximado del costo de vida que tendría cada persona. Por ello, muchas veces
suelen considerarse pensiones de alimentos a la fecha de 300 a 450 soles. Eso es más o menos el aproximado. Sin embargo, no quita que en la realidad a veces hemos encontrado hasta de 200, 250 soles pensiones de alimentos. Ahora, respecto a la dependencia de... Y se me escucha, ¿no? Respecto a la dependencia cuando está en una situación de incapacidad absoluta, ¿no? Y eso tiene que estar registrado con el registro de... Esto tiene que estar en el registro de personas y tienen un carnet específico, ¿no? De la discapacidad. Esto es suficiente, pues, para que ya el juez tome en cuenta y pueda asignarle esta pensión de alimentos permanente. No obstante, a veces hubo un caso en el cual el demandado cuestionó esta identificación de discapacidad, porque ellos tienen una reniega especial, ¿no? Pues, y eso pues se sumergió a todo un debate pericial médico, ¿no? ¿Cómo es de que se habría llegado a esa conclusión si el informe médico no corroboraba o no era coherente con las evaluaciones que se anexó al caso? Bueno, ellos, pero por regla general, si estamos ante una persona con una discapacidad absoluta, definitivamente tenemos una pensión de alimentos permanente. Sin embargo, cuando una discapacidad o relativa o, por ejemplo, está limitada en una de sus extremidades, sin embargo, eso no quita que la persona se pueda desempeñar como un maestro, como un pintor, o sea, entonces ahí no es que no tenga cómo proveerse los alimentos, sino que su capacidad va a estar disminuida, entonces en eso sí se podría dar una asignación anticipada proporcional, ¿no? Eh, Bien, no sé si habría otra pregunta. Doctora, O, buenas noches. sí. Una consulta. En las zonas rurales mayormente hay muchos problemas al momento de fijárseles el tema de la Sí, pensión. Entonces, ¿cuánto sería en estos casos, no? Porque mayormente, si bien es cierto, no llegan ni a los 920 ni nada por el estilo. ¿Cómo se le fija en las zonas rurales? Gracias. sí. En relación a las zonas rurales hay que ver el costo de vida, ¿no? Por ejemplo, el costo de vida en la ciudad, pues se paga internet, se paga otros costos, mientras que tengo entendido que en las zonas rurales, justamente porque tienen incluso los cultivos, la crianza de animales, es más económico, incluso de repente no van a colegios particulares como acá en ciudad abundan colegios particulares. En las zonas rurales eso no existe, por tanto se disminuyendo también las necesidades que pueda justificar. Siendo así, como les señalo, no, hay la Defensoría del Pueblo ese año, o me parece que el año pasado, ha emitido un informe defensorial, recién es actual, un informe defensorial sobre el proceso de alimentos, y ahí ha estimado, como les digo, ellos señalan que la canasta familiar asciende entre 230 a no mayor a 450 soles. Y la verdad que a mí me sorprendió cuando dijo 230 soles una canasta familiar para todo el mes. Eh, Algunos 230 soles se lo gastan en una semana. Entonces, como eso es un estudio que hace la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, eso que también es considerado por las zonas rurales, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene que justificar cuál es el costo de vida. El costo de vida definitivamente en las zonas rurales es menor y entonces, por tanto, pienso que no sería, pues, hay que tener en cuenta que los alimentos se deben otorgar de acuerdo a las necesidades del alimentista, la realidad social y la posición económica en la cual se encuentra el obligado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que efectivamente las zonas rurales, por la realidad,
en la que vive ha sido considerado una suma menor, ¿no? De ahí es que saca una presunta suma de 230 soles como canasta familiar para el mes, según el informe de la Defensoría del Pueblo. No hay un monto fijo, simplemente todo esto es criterio del juez y como les digo, no es solamente con una partida de nacimiento o el DNI y decirle al juez, ahora otórgame una pensión de alimentos, sino que nosotros lo que tenemos que hacer es justificar. Y a veces no tenemos pruebas. Sin embargo, sí podemos hacer un cálculo, ¿no? Un cálculo con una propuesta en la demanda de que se gasta tanto, se gasta por la energía eléctrica, se gasta por la luz, se gasta por el traslado, se gasta en la compra de víveres, se gasta en la ropa, que de repente no es tan frecuente o tan cambiante como en la ciudad, pero todos estos gastos mínimos, hacer un presupuesto para darle mayores luces a cuánto asciende ello. Esto definitivamente, pues, de la zona rural es diferente a la ciudad, ¿no? Incluso cuando vamos a ver a los que son demandados por alimentos, uno a veces indica cómo se les puede a ellos ordenar una pensión de alimentos de 6.000, 9.000 soles, ¿no? Incluso a Christian Meyer se le ordenó 1.000 soles para sus 2 hijos, me parece, y otros gastos más. Y muchos decían que eso justificaba las necesidades del menor. Sin embargo, también el criterio que se toma en cuenta es el estatus que tiene uno de los progenitores, ¿no? Entonces, no solamente se debe dar a lo que él puede dar, sino el estatus de vida que él maneja, eso también se tiene que ver reflejado en los hijos. Claro, ese es el otro extremo, ese es otro criterio. Pero en esa medida, habiendo excepciones y considerando que en las zonas rurales definitivamente el costo de vida es menor. Cuando yo he tenido la oportunidad de viajar a Cusco, a Huancayo, el taxi que me cuesta en Lima es mucho más caro que en provincia, incluso los alimentos, los hoteles. Entonces, sí es una realidad que el costo de vida es menor en las zonas rurales, ¿no? Sin embargo, eso no significa de ninguna forma poner sumas irrisorias, sino que éstas se adecúen a la realidad. ¿Y quién mejor que ustedes que conocen esa realidad, el costo de una canasta familiar, ¿no? Los que residen en estos lugares. Como les digo, si tenemos pruebas como demandante, hacer una propuesta del costo, y el juez que reside en ese lugar, atendiendo a las máximas de la experiencia y la lógica, asumirá un criterio para establecer el monto. No sé si queda alguna pregunta al respecto, o de repente hay otra pregunta. Percy, ¿le escucho? Muy bien. A ver, Shirley Melissa Mana dice, doctora, pero ¿qué pasa cuando ya se le demandó, se le notificó al domicilio de Reñé, donde incluso viven sus padres, se emite sentencia, se aprueba la liquidación y el obligado no llega a pagar? Bueno, en ese caso, como le digo, si ya hay una sentencia, es cosa juzgada, hay liquidaciones de vengadas, usted como demandante, si no tiene cómo cobrar, lamentablemente que no, o este sujeto, o persona, mujer o varón, en el transcurso de 15 años pueda, o sea, si recuperar el dinero, ¿no? Tiene plazo de 15 años para ejecutar esta sentencia. Entonces, en el futuro, estar atenta que esta persona no tenga otros bienes, no pueda adquirir estos bienes, un vehículo automotor, pueda adquirir propiedades. Eso es por un lado en la vía civil. Por la vía penal, bueno, procede la denuncia. A veces se intimida al sujeto con una orden de captura, ¿no? Cuando tampoco no se apersona al proceso. Eso siempre y cuando la sentencia sea cosa juzgada.
Entonces, a veces por el temor, cuando ya están capturados, detenidos las 24 horas o 48 horas, en la realidad es que muchas veces estos sujetos se prestan dinero de donde sea para pagar una parte del de la liquidación de pensiones devengadas, o a veces todo, depende también en ese momento hasta lo que logren cubrir. Eso suele suceder. ¿Por qué? Porque tienen temor, piensan pues que inmediatamente ya se van a ir al penal, ¿no? Como les digo, tienen por la vía civil o por la vía penal. La vía civil de 15 años. Se pueden ejecutar con medidas cautelares. No obstante, habiendo ya una sentencia que se incumple, iniciar pues ahora el traslado de la obligación a los padres, ¿no? A los padres, a los hermanos, al familiar más cercano, pero que también tenga la solvencia económica. Entonces, solamente cuando se demuestre que hay un requerimiento de obligación alimentarias durante un periodo razonable que ni siquiera cumple, entonces ahí ya procedería incluso trasladar esta obligación a las familiares conforme lo señala el Código Civil, ¿no? Si los gastos operativos entran al descuento, esto tratándose de provisionales y fiscales provisionales. Bueno, en este caso ha salido una sentencia en el cual señala que hay una sentencia, no la he alcanzado, discúlpenme, pero si gustan ahí se las comparto luego, del Tribunal Constitucional, en el cual señala que los gastos operativos, al ser esto parte de los ingresos, sí sería pasible de descuento. Sin embargo, eso no es definitivo, ¿no? Que habría que ver los gastos, de mi opinión personal, considero que los gastos operativos no deben ser considerados como parte de los ingresos, porque los gastos operativos es algo de lo cual no es constante. Los gastos operativos justamente justifican donde muchas veces el funcionario no tiene computador, no tiene el traslado a las diligencias, sobre todo los fiscales incurrimos en más gastos en ellos. Los gastos operativos, por tanto, no ingresan descuento cuando se dice sobre la remuneración. Y ahí es muchas veces la diferencia de demanda, ¿no? Cuando se demanda por alimentos, hay algunos abogados que señalan sobre la remuneración y otros, ya con más experiencia, dice sobre todos los ingresos que tuviera, sobre todos los ingresos. Y cuando el petitorio es sobre todos los ingresos, ahí ha habido ya criterios en la jurisprudencia que han dicho, si es sobre todos los ingresos, incluso entrarían a tallar los gastos operativos. Como les señalo, es una sentencia, sin embargo no es una sentencia vigente en la cual asumió que los gastos operativos también entrarían en esto, pero quizás es porque no se ha analizado cuál es la naturaleza de los gastos operativos. Los gastos operativos no los percibe el funcionario, sino para que justifique los gastos adicionales que asume dentro de su función. Excelente ponencia, saludos desde la ciudad de Pisco. Mi consulta de opinión le merece sobre el decreto de urgencia, María Everi. Excelente ponencia. ¿Qué dice? Gracias María. El decreto de urgencia 008-2020 sobre los padres que están en prisión por omisión a la asistencia familiar, que pueden obtener su libertad, la integridad de la deuda, se está aplicando ya a nivel nacional. Bueno, sí, ¿no? Esto incluso ha llevado a que los que... La norma, la política de gobierno es de que, estando en la situación del hacinamiento, se les otorgue libertad a todos los delitos leves, e incluye expresamente la omisión a la asistencia familiar, pero pone estos requisitos, ¿no? Que sea el pago de la pensión de alimentos con la copia del voucher del pago y el registro y la validación de un domicilio fijo donde puede estar esta persona. Sin embargo, ya posteriores pronunciamientos del Consejo Ejecutivo ha señalado que como que de oficio los jueces proceden a
la conversión de en estos los de omisión a la asistencia familiar, siendo esta tendencia prácticamente, la tendencia es de que por el delito de asistencia familiar ya no se ejecutaría la prisión efectiva. Eso es lo que más parece con esta tendencia, no solamente que ha señalado el gobierno, sino también de acuerdo a las resoluciones administrativas que ha otorgado posteriormente y más resoluciones que ha establecido el Consejo Ejecutivo, se los he puesto en la diapositiva, y donde ahí prácticamente pues exhorta a todos los jueces, ¿no?, sobre la conversión de penas. Y bueno, y esas son las que se están, prácticamente son las que se están llevando a cabo, ¿no? Son las que ahorita más están abundando en diligencias en cuanto a las audiencias. Y sí, pues sí se está aplicando, pero algunos han cuestionado esta ley por lo mismo de que es imposible que el deudor alimentario pueda ir con estas pensiones, ¿no? Luego la siguiente pregunta, Shirley Melissa Manay me dice, ¿hasta qué momento el obligado puede cancelar la liquidación en la vía penal? ¿Qué opción tiene? ¿Cuál sería la pretensión en la vía civil para que otro familiar cumpla con el pago de pensión, habiendo ya sentencia? Bueno, la pregunta número 1 de Shirley Melissa, en cuanto el momento del obligado puede cancelar. El obligado, aquí se debe tener en cuenta la prescripción extraordinaria en el proceso penal, que es diferente a la civil, ¿no? En el civil dice hasta los 15 años se puede ejecutar una deuda. Sin embargo, en el proceso penal es el máximo de la pena hasta la mitad. Si el máximo de la pena es de 1 a 3 años, acá será hasta 4 años y medio, se podrá ejecutar la deuda. Pero ¿desde cuándo se computa esto? Es desde la notificación de la liquidación de las pensiones vengadas. Por eso hay que estar atento con el requerimiento de la liquidación de las pensiones devengadas, vencido el plazo de los 3 días. A partir de ahí se contabiliza los 4 años y medio. Entonces, a veces ha habido casos que ha llegado a la Fiscalía con plazos ya vencidos, el juez de paz letrado ha remitido, entonces nosotros en la Fiscalía hemos tenido que declarar de oficio, ¿no?, la prescripción, pero asumiendo la posición de que no es nuestra responsabilidad, nosotros nos mandan un caso que ya ha prescrito. Por eso, en la vía 4 años y medio teniendo la prescripción extraordinaria, que es ordinaria, es hasta el máximo de la pena. Luego, la pregunta 2, ¿cuál sería la pretensión en vía civil para que otro familiar cumpla con el pago de la pensión habiendo ya una sentencia? Justamente el traslado de la obligación, ¿no? En este caso se consideraría que ya se iniciaría una demanda de alimentos, ¿no?, en sustitución o en reemplazo de del demandado, y para ello se tendría que adjuntar la sentencia, sobre todo con el requerimiento de pago, ¿no?, a efectos de que ahora esta obligación, a partir de la fecha, ¿no?, de la nueva demanda, corra bajo la cuenta de los familiares más cercanos, ¿no? Ya el demandante evaluará quién es el familiar que tenga esa posibilidad económica, ¿no? De repente no podría demandar al hermano del obligado porque este ya tiene toda una carga familiar. Muchas veces suele suceder en los padres. En los padres del demandado, porque muchas veces ellos se ha visto muchos son los que asumen la propiedad de una empresa, ellos son los que tienen la casa, el vehículo, a pesar que el obligado, el demandado, es el que goza, disfruta en la realidad de los hechos. Entonces, frente a esta situación, muchas veces entonces ya se inicia la demanda contra los familiares más cercanos, adjuntando pues los medios probatorios de la sentencia, el requerimiento de pago, y bueno. Bien, hasta ahí yo creo que ya hay alguna otra pregunta al respecto, o si alguien de los que he respondido hay alguna duda.
A ver, ¿hay alguna otra pregunta? Ya no veo más preguntas, entonces, bueno, yo les agradezco la invitación a Access Capacitaciones. Es un gusto para mí nuevamente haber estado compartiendo un poco de experiencias y llegar hasta Huancayo. Y bueno, si no hay más preguntas, entonces, a ver, me hace una repregunta Shirley, ¿no? Entonces esa liquidación la deben pagar los padres, de ser el caso en esa nueva demanda. Considero que esa liquidación ha sido dirigida al demandado y él ha tenido pleno conocimiento. Por tanto, la norma no señala cómo se debe ejecutar en este caso. Sin embargo, considero que el criterio sería que se inicie una nueva demanda contra los nuevos obligados, o sea, la familia cercana, la familia que señala la norma, ¿no? Pero la prueba es, yo me refiero que debes adjuntar la liquidación de pensiones devengadas a efectos de que pruebes al juez por qué tú recurres al abuelo o al hermano del obligado. ¿Por qué? Porque, ojo, la norma te dice siempre y cuando el demandado no pueda cumplir. ¿Y cómo tú demuestras que el demandado no pueda cumplir? No va a ser por tu palabra, no es suficiente. ¿Cómo puedes corroborar eso? Con una sentencia anterior y que en esa misma sentencia hay una liquidación de pensiones devengadas requeridas, ¿no? Incluso si hay escritos de apersonamiento de los abuelos, ¿no? O de los familiares de este, muchas veces ellos presentan escritos donde desconocen el domicilio del demandado, eso también lo adjuntas como prueba. Entonces, ¿qué le estás demostrando al juez? Lo que señala la norma, ¿no? Tú estás demostrando que ha sido imposible ubicar al demandado, que el demandado no esté en las posibilidades de poder cubrir. Por tanto, tú ahora ya cumpliste ese primer requisito, y ese primer requisito ya está aprobado. Ahora sí te es posible ir contra los familiares más cercanos. De no ser así, no podrías tú directamente recurrir, o sea, tú no podrías ir de frente, a ver, ¿a quién voy a demandar? Al padre de mis hijos, supongamos, ¿no? O a sus abuelos, o sea, no es tu elección, es que tú tienes que agotar los medios. ¿Y cómo lo agotas? Primero demandas al obligado principal, y ya frente a la ausencia de ello, o frente al incumplimiento probado, ya te faculta ahora sí la ley, cumples con ese primer requisito para iniciar la acción contra los abuelos, ¿no? ¿Cómo se determina la pena? ¿Cuántos años se tiene que solicitar como mínimo? Y si es 1 año o 2 años. ¿Cómo se determina la pena? A ver, la pena, bueno, si no tiene antecedentes penales por los mismos hechos, siempre se va a partir, pues, por el tercio inferior, ¿no? No mayor de 3 años, ¿no? Entonces, ahí ya empieza a regir incluso de los 2 días, señala la norma. Y puede ser también en el lapso de 7 meses, 1 año. La probabilidad de la pena siempre se parte de 2 días a 1 año. Se suele solicitar a nivel de la fiscalía es sobre 1 año. Sobre ese año también, pero siempre y cuando no exista reincidencia, habitualidad, ¿no? Y bueno, y si existiera ya la reincidencia o habitualidad, la reincidencia sobre una condena de pena privativa de libertad efectiva, entonces ya ahí se le aplica el tercio o la mitad de la pena. Eso es en caso de la reincidencia y la habitualidad. En cambio, bueno, esto ya es más tema penal y el acuerdo plenario, ¿no? Y la última modificatoria del 46A, B y C, me parece, del Código Penal.
Entonces, si no tiene antecedentes, como les señalo, va a ser de 1 año, y si tuviera antecedentes, se parte desde la pena máxima y se le incrementa 1/3, que esta puede llegar a ser hasta 4 años, 4 años, ¿no? Con la agravante. Bien, no sé si tuvieran alguna otra pregunta, si no, yo ya doy por concluido en este día esta capacitación. Yo agradezco a todos ustedes nuevamente por estar presentes, interesados en este curso, y bueno, agradecerles pues por poder compartir con ustedes estas experiencias y también llevarme las inquietudes. De verdad, esto para mí esto es una retroalimentación, conocer más estas realidades de, por ejemplo, las pensiones de alimentos en las zonas rurales, ¿no? Muy interesante esa pregunta. Y bueno, y todas las demás de sus compañeros. Gracias, y bueno, hasta una nueva oportunidad.